de cultura de bienestar. ¿Sí? Por ahí Mariela comentaba esto de, no, bueno, un taller, no, no, por eso no se soluciona nada, no, no es necesariamente lo que estamos esperando para resolver un problema del bienestar en la organización, un problema cultural, ¿no? Un desafío cultural más que un problema. Y en ese sentido, preguntarles a ustedes, desde sus roles en áreas de recursos humanos, ¿cómo han podido desarrollar cultura de bienestar? Y le paso la pelota vamos a empezar por Mariel esta vez. Ahí me escuchan, sí, ¿verdad? Ay, ya. Es que está un poco lento esto. Eh, sí, pues miren, y quiero comentar muchas cosas. Ahorita que estaba diciendo Virginia, toda la cuestión de los choques generacionales, creo que es un tema súper importante y ahorita lo que tú también abordas, Tomás, de la salud mental. Aquí en México tenemos la norma 035 que se aprobó en el 2019 precisamente porque se encontró que a nivel mundial México tenía un muy elevado nivel de estrés tan preocupante en sus trabajadores que vieron la necesidad de desarrollar una norma que ayudara a identificar estos riesgos psicosociales. ¿Por qué lo traigo ahorita que estamos hablando de estas experiencias en el desarrollo de cultura de bienestar? Creo que sí, es importante porque existe esta norma, hay como viene en la imagen, ¿no? Un taller, hay que construir la cultura y vemos muchos consultores, muchas personas que están hablando de sí, construir culturas de bienestar y transparencia, pero en realidad es tan difícil cuando estás aquí, cuando estás dentro de las organizaciones, realmente cambiar una cultura y sobre todo de un polo al otro, donde estás viendo que estamos en un país que tiene 48 horas de trabajo semanales, donde somos el primer país que tiene el número de estrés más elevado, llevarlo de ese punto a llevarlo al cultura de bienestar. Lleva tiempo, no es fácil. Estamos haciendo muchos intentos, estamos hablando del tema, que es lo principal, que antes que íbamos a hablar de esto, ¿no? Y luego vienen nuevas generaciones, 3 generaciones con necesidades distintas. eh, Inteligencia artificial, como nos comentaba también Silvia, donde vienen otros miedos, preocupaciones, muchos layoffs que se están observando. Entonces tenemos un sinfín de desafíos actualmente y tratamos de construir estas culturas de bienestar dentro de la empresa. Uno con el rol de recursos humanos, pues generalmente trata de empujar este tipo de programas, de que haya asistencia de salud mental, de sobre todo trabajar en conjunto con los jefes, con el CEO, co-crear, como comentaba, escuchar con encuestas, pero a veces se confunde el aplicar una encuesta con realmente hacer algo al respecto. O se cree que poniendo frutas o haciendo una carrera, que eso es bienestar, cuando en realidad una cultura de bienestar la debemos de crear con programas en donde en realidad hablemos de la carga de trabajo, donde en realidad hablemos del liderazgo, donde estemos hablando sí, pues de la productividad, pero en término humano y no tanto de una carrera, de ir juntos, hacer un team building, que no dudo, o sea, ayuda, pero necesitamos replantearnos cómo está estructurado y que parte del esfuerzo que yo he hecho como recursos humanos dentro de las empresas es hablar con mis líderes y con las personas de que no es querer controlar a la gente, sino es querer que la gente esté bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hay que hablar desde cómo está estructurado el perfil del puesto, cómo está estructurada su carga de trabajo, cómo está estructurada su evaluación de desempeño y si la persona la comprende o no la comprende. Para mí esto es de lo principal cuando tenemos que empezar a hablar de un desarrollo de cultura de bienestar y sobre todo trabajarlo en conjunto los líderes. No es hacer un ambiente bonito, sino es hablar de qué necesitan las personas en una comunicación estrecha y cercana con todos ellos. Ay, no sé si me extendí un poco porque hablé de varias cosas, pero les paso la pelotita. Súper. Virginia. Pues sí, no, es que coincido muchísimo con Mariela, porque uno de los elementos que cuando yo he funcionado estableciendo programas de desarrollo, uno, que es, además de tener claro cuál es el contexto de la organización, ¿no?
Es decir, analizar pues si es una organización global, local, si tienes pues diferentes culturas dentro de la organización. No es lo mismo trabajar con personas en terreno, especialmente en sector humanitario o otros que gente en oficinas. Entonces, pues es primero hacer como un análisis de, bueno, cuál es la población que tengo, ¿no? Y no puede ser como una solución para todo el mundo. Tienes que integrar, decir, bueno, vamos a trabajar creando una cultura de bienestar, pero esa cultura de bienestar puede verse diferente dependiendo si estamos hablando de las oficinas centrales o si estamos hablando de trabajadores remotos o si personal en terreno o en zonas de conflicto. Entonces, esto es importante porque a veces pensamos que, ¿no? Como le decía Mariela, realizamos un taller y ya está. No, no es así. Tenemos que ver cuál es la implicación holística, ¿no? Y luego eso también lleva a que cuando los programas implementados han sido exitosos, ha sido cuando desde arriba el liderazgo ha habido como una implicación muy profunda, que no es como un hacer chequear la casilla, un checkbox, ¿no? Y ya está, sino que realmente los líderes tienen que liderar con el ejemplo. Es decir, bueno, si sabes que tienes un equipo multidisciplinar en diferentes países y la jornada termina a las 5, que son las 9 de la noche suyas, pues bueno, a lo mejor si no es un email importante, no lo envíes, envíalo mañana por la mañana, ¿no? O envía ese WhatsApp teniendo... Entonces son pequeños elementos de concienciación, pero que realmente el líder es quien va a marcar el tono. Y eso parece muy fácil en papel, pero realmente ahí se necesita como reforzar y reforzar y reforzar, es decir, que sean conscientes de hacer como una autoevaluación continua de decir, bueno, esto no lo implementamos ahora y al mes siguiente ya no lo hacemos, sino que tiene que ser sostenido en el tiempo para que realmente haya ese impacto y penetre en toda la organización. Entonces, eso creo que son para mí factores claros, entender qué tipo de organización tienes, que no va a poder ser un plan para todo el mundo igual. Y después, pues realmente que el equipo directivo sea el ejemplo y que realmente sean ellos los primeros y que desmitifiquen la salud mental. Cuando un líder expone que ha pasado por situaciones de depresión o que ha necesitado ir al psicólogo, cuando el mismo líder es quien humaniza la salud mental, entonces los trabajadores van a verse más libres de compartir y entonces se va a crear ahí como una seguridad psicológica que realmente marca la diferencia. Sí, sí. Pues yo para mí esto es principal. Gracias, Virginia. Totalmente de acuerdo y le pasamos la pelota así. Yo sí, sí, coincido completamente con lo que han dicho las compañeras y efectivamente hay que salir de este modelo de iniciativas puntuales o de la clase de yoga para promover eso no es bienestar, ¿no? Creo que en eso coincidimos totalmente. Y desde mi experiencia quería pues reforzar también lo que ya se ha dicho, ¿no? Que al final no hay un modelo único que sirve para todos, ¿no? Sino que hay que, para elaborar una estrategia que funcione de verdad, hay que tener pues, una flexibilidad, escuchar y reiteraciones, ¿no? Y dentro de eso creo que está claro que hay una diversidad de necesidades según la organización, el contexto, el país, etcétera, el nivel de estigma que hay alrededor de salud mental, todo esto, claro que juega un papel. Y sobre todo en este contexto que comentábamos antes, ¿no? De cambios muy rápidos. Entonces hay una flexibilidad que necesitamos tener dentro del tiempo, que a lo mejor lo que ha funcionado el año pasado no va a funcionar en 2 años, ¿no? Y quería compartir un ejemplo, en este caso un partner nuestro de Estados Unidos que me comentaba que, por ejemplo, este año el bienestar ha sido, o sea, una iniciativa de bienestar ha sido pues permitir a sus empleados de coger una media jornada para ir a audiencia judicial para evitar deportación, o sea, o dar soporte
a familia y amigos que están en situación de riesgo de deportación, ¿no? Entonces, pues eso es bienestar, porque si sé que me puedo coger el mediodía para hacer esto, pues quizás este año el bienestar es esto. Y también quería reforzar eso que creo que Virginia también comentaba y Mariela también, de la diversidad de los grupos dentro de la organización, ¿no? Y sabemos que los grupos subrepresentados pues tienen riesgo más altos de sufrir de problemas de salud mental, ¿no? Y quería compartiros este ejemplo que yo vivo a diario, porque es un ejemplo de self-investigation, de cómo nos organizamos internamente. Em, Nosotras somos todas mujeres y todas, por casualidad o por la vida, somos cuidadoras, ¿no? Yo tengo una niña pequeña, otra tiene una madre enferma, otra cuida de su padre. Y dentro de este contexto, a mí me da mucha paz mental saber que no soy reemplazable. O sea, si me pasa algo una mañana y no puedo ir a una reunión con un cliente o no puedo sacar el informe a tiempo, sé que alguien del equipo está y puede hacer mi trabajo. Y eso pues me da mucha paz mental porque puedo atender a las necesidades de la persona que cuido, ¿no? Y creo que muchas y cada vez más estamos en este contexto y que eso es un ejemplo de cómo nosotras hemos identificado una necesidad de bienestar y la estamos implementando. Genial, Silvia. Gracias por compartirlo a las tres. Y tiene que ver con esto de las prioridades, ¿no? En términos de cómo esa necesidad de cuidado se transmite en lo cotidiano. Y me acuerdo del ejemplo de un coachee a la cual yo estaba acompañando en su momento para una organización cuyo líder realmente era un líder de aquellos líderes que cualquiera de nosotros gustaría de tener, sinceramente. Y eso habla de una cultura de desarrollo de bienestar que nosotros habíamos acompañado en cierto proceso de esta organización. Y sinceramente a él no había que acompañarlo, había que escucharlo y había que darle la palabra para que realmente nos acompañara, nos potenciara nuestras formaciones, ¿no? Y esta coachee me compartió un momento de ella estaba conversando con este líder, ¿sí? Sobre un proyecto muy, muy gordo en el cual estaban trabajando juntos y de repente el líder le dice, no, no, tómate más tiempo, lo pensemos con tranquilidad, no lo aceleremos. Y ella le dice, en este momento tengo muchas horas disponibles y se le corta la voz, se le corta la voz y empieza como casi a largarse a llorar. Y ella me contaba que quizás me estoy a punto de largar a llorar al frente de mi jefe. Y en eso, lo que ella estaba atravesando fue que se estaba separando de su pareja. Entonces el líder se da cuenta de esto y le dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa? ¿Tiene que ver con el proyecto? ¿Qué me quieres comentar? Y ahí la persona dice, no, la verdad no tiene que ver con el proyecto, es un proyecto estresante, pero sin embargo esto tiene que ver con la separación con mi pareja, que está haciendo en estos días y demás. Y acá, pero bueno, tranquilo, que yo me voy a encargar de que este proyecto salga adelante, vos despreocupate, tengo mucha hora de disponibilidad para trabajar, por eso quiero ocupar estas horas para no tener que pensar tanto. Y el líder justamente la frenó y dijo, bueno, no, 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 ¿cómo seguir adelante? Espérate, vamos a hablar de esto que te está pasando. Vamos a darle lugar a esto que te está pasando porque no es algo que te conozco hace 2 años, sino es algo que te pasa todo el tiempo. Entonces, hablemos de esto, me interesa escucharte, me interesa conocerte y ver cómo te puedo acompañar desde eso.